Amigos, el catedrático y abogado Olivo Rodríguez de Huerta, ex embajador de la República Dominicana en España, hoy hizo varias recomendaciones que a su entender deben agregarse al nuevo proyecto de ley que obliga al Estado a fiscalizar las infraestructuras privadas. Fabiola Núñez con los detalles. A propósito de la tragedia ocurrida en el Jet Set y de lo dicho por el presidente Abinader de la existencia de un vacío en la ley 687 que no dispone supervisión obligatoria a edificaciones privadas, el abogado y catedrático Olivo Rodríguez Huerta dijo que hay una gran debilidad institucional histórica del Estado. Lo que hay es que seguir poniendo en marcha estos instrumentos que están, completar este vacío al que aludió el presidente Abinader. Esto se puede hacer dentro de los respeto, obviamente, de los plazos legales para la emisión de reglamentos a la brevedad posible dentro de esa legalidad. Dijo que una vez finalizadas las obras se deben privilegiar las estructuras que sean potencialmente lesivas y tener una fiscalización más rigurosa. Un estadio de béisbol, un gran centro de convenciones, un gran cine, estos temas de centros nocturnos cerrados, etcétera. Entonces, ahí hay cuestiones que realmente deben tener un régimen de fiscalización que tenga un carácter más permanente. Asimismo, hizo un llamado a no apresurarse y tomar en cuenta los precedentes de otros países antes de imponer leyes que luego no se puedan cumplir por vulnerar derechos. Para que tampoco vengamos a establecer unas cuestiones que después van a ser totalmente ilógicas. Es decir, porque lo importante no es que se pueda decir, mire, esto tiene 40 años de cárcel y consecuencias más duras desde el punto de vista patrimonial. Usted puede poner todo eso. El jurista habló del tema al ser entrevistado en el programa Esto no tiene nombre. Para Telenoticias, Fabiola Núñez. Amigos, lo dicho, esta noche abordamos un tema que sigue de conversación en conversación en todas nuestras familias, en todo el país, sobre todo después que ayer el presidente de la República en la semanal reconociera que existe un vacío legal para fiscalizar y certificar edificaciones privadas, sobre todo, que tienen un fin público, que tienen una utilidad, quizás con X cantidad de personas, etcétera. ¿Qué hacer? El presidente ha dicho que se trabajará arduamente para presentar un proyecto de ley que espera sea declarado de urgencia en el Congreso de la República para facilitar este tema. Para abordarlo, al menos en esta etapa, para conocer en qué pudiera consistir, en qué se está trabajando. Me place muchísimo recibir en esta mesa de trabajo al ingeniero Carlos Bonilla, ministro del Ministerio de Vivienda, Edificaciones y Hábitat de la República Dominicana. Bienvenido. Gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias. Un placer tenerlo acá. Gracias. Pues se habló de este vacío legal, pero a mí me gustaría hacer ciertas distinciones. El presidente habló del vacío legal post-construcción. Desde el punto de vista de la construcción en sí, viéndolo desde que te dan el permiso de suelo o lo que da el ayuntamiento, participa en una serie de instituciones, por eso se ha creado una ventanilla única también para otorgar permiso a los constructores. Eso está garantizado, está regulado, está controlado, se garantiza seguridad en esa etapa de la construcción hasta llave en mano, hasta que se concluye. Eso está totalmente garantizado y se hace en la practicidad. No solo este gobierno, sino todos los gobiernos anteriormente han tenido esa práctica de que las construcciones nuevas y las construcciones en proceso tienen que sacar todo su permiso en el ayuntamiento, en medio ambiente, en las EDES, en la CAS, si están, por ejemplo, en esta zona, y antes en obras públicas y ahora en el MIBET tienen que sacar una licencia de construcción, que es donde uno verifica todas las áreas técnicas de la ingeniería. Y después de esos planos aprobados, entonces estás en la obligación también del Estado supervisar eso para garantizar que lo que se está construyendo es lo que está aprobado. Y una vez se concluye la obra, pues tú emites una inspección final donde tú puedes constatar ya que la obra está lista. Ahora, por ejemplo, una plaza comercial
que empieza a construirse, ¿qué tiempo más o menos puede tomarle a un constructor, a un desarrollador? Bueno, depende de la celeridad que se le dé al proyecto para aprobarlo, pero entendemos que de 90 a 120 días. En ese periodo, ¿cuántas veces se supervisa esa obra por parte del ministerio? Bueno, primero es aprobarlo, para aprobar los planos y todo el plan de trabajo, de construcción, de toda la parte técnica de la edificación. Y luego pasa la etapa de construcción. Todo eso lo aprueban ustedes. Todo eso El desarrollador tiene que presentarlo allí. se aprueba la parte técnica. Ya la parte de las otras instituciones lo hace Las demás instituciones. Las demás instituciones. Pero, por ejemplo, existe un código antisísmico. El desarrollador tiene que tener eso concebido dentro de su diseño de estructura y ustedes verificarlo. Claro que sí, porque el código de construcción, el código sísmico, nosotros velamos porque el cálculo estructural que se ha hecho, el diseño estructural que se ha hecho en esa edificación que se está aprobando, pues cuente y contemple las normas en ese código de construcción, en ese antisísmico. ¿Desde cuándo se aplica ese código en el país? Ese código pienso que desde los años 70 y algo se está aplicando. Todas las construcciones, 80 y algo, no me recuerdo bien. Todas las construcciones, porque yo no soy tan viejo, acabado. No, yo te veo. Entonces, un poquito mayor que yo, pero ahí va luchando. Entonces, todas esas construcciones que se hicieron antes de ese código no contemplaban esas normas. Y esa norma se actualiza también cada cierto tiempo. Claro. Y no necesariamente las cosas que se hicieron en un momento X tienen todas las normas actualizadas porque se hizo en un momento donde esa norma no estaba. Entonces eso es parte del vacío legal que dice el presidente, que muchas cosas que se han hecho o se hicieron sin licencia no contaron con todas las cosas y todas las normas que se cuentan ahora, y por eso, y ahí estamos de acuerdo todos, el Estado tiene que garantizar bajo una serie de normas y legislaciones de que la gente que vaya a utilizar un establecimiento, cualquiera que sea, esté garantizada y su vida esté garantizada. Ahora, existe también la opinión de que el ministerio, en este caso, que es el órgano rector que asumió la mayor parte de las funciones en ese sentido, que venían del Ministerio de Obras Públicas, primero Secretaría de Obras Públicas, se concentra mucho en las instalaciones o en construcciones públicas y no así tanto en las privadas, en el caso de darle continuidad y supervisión a la obra una vez terminada. ¿Es así? ¿Ustedes tienen la misma responsabilidad para las escuelas que se construyen o un hospital que se construye como para un centro comercial o una torre de apartamentos? La institución que está haciendo la obra, si la obra es pública, es la encargada de supervisar esa obra. Si es el MIBET que está haciendo el hospital, pues el MIBET tiene sus supervisores. Si es obra pública que está haciendo una carretera, pues Obras Públicas tiene sus supervisores ahí que supervisan la calidad de la obra y que se haga de una manera correcta. Ahora, ya las edificaciones privadas, el MIBET tiene la potestad y tiene la obligación, y el dueño tiene la obligación de involucrar al MIBET en el proceso constructivo, pero esas son obras que se están haciendo. Ya las que están hechas, pues están hechas, y entonces a eso hay que darle otro tratamiento. Ahora, el presidente comentó, a propósito de hacer referencia a este vacío legal, que el Ministerio de la Vivienda venía trabajando ya mucho antes de este lamentable hecho, de esta tragedia que hemos vivido casualmente hoy, hace una semana en nuestro país, venía trabajando en ir modificando e ir mejorando y perfeccionando la norma, el reglamento. ¿En qué consiste ese trabajo? ¿Por qué se les ocurrió o qué viste desde que estás al frente del ministerio que estaba ocurriendo y que hacía falta mejorar esa norma? Bueno, te voy a poner un caso de ejemplo. Recientemente nosotros demolimos un edificio que era de peligro público. Estaba en Herrera, era evidente que no estaba bien hecho y representaba un peligro para los vecinos y para la comunidad porque le podía caer encima a varias casas. Y nosotros lo demolimos. Pero para demolerlo tuvimos que pasar por un proceso bien largo de legal. Y involucrar a un juez y todo eso para que se cumpla con la ley, porque
Este gobierno tiene que cumplir con la ley. ¿Aún esa persona lo haya construido al margen de la ley? Exactamente, porque se tuvo que involucrar a un juez. Entonces, nosotros estamos modificando la ley para tener más elementos coercitivos y más claros, para poder accionar y para poder llamar al orden a personas que están construyendo sin la debida licencia o sin el procedimiento correcto, para poder tener herramientas efectivas de hacer cumplir la ley y que las cosas se hagan bien. Por ejemplo, el tema de los hoyos, que tanto a la gente le preocupa. De las construcciones. De las construcciones, cuando se hace un hoyo. Exacto. En un edificio que tiene sótano, que hay carros que se han chocado con la valla y han caído en el hoyo, pues hay que ponerle unas vallas. Pero eso lo dice en el reglamento de construcción, pero no hay elementos coercitivos para obligar a las personas a que pongan esa valla y esa protección. Entonces, a la hora práctica de hacer cumplir la ley, pues tú no tienes las herramientas, porque es solamente a través del Congreso, a través de una ley, que se pueden imponer sanciones y multas. Entonces, eso es uno de los aspectos que estamos modificando la ley para poder hacer cumplirla. ¿Qué más se está trabajando para modificarla? Estaríamos hablando de modificar la propia ley que rige el Ministerio de Construcción, de Viviendas y de Hábitat. Estamos trabajando en hacer un certificado de ocupación de las construcciones una vez esté lista. ¿En qué consiste ese certificado? Hoy no existe. Hoy no existe. Hoy termina, por ejemplo, la construcción de una plaza comercial e inmediatamente el propietario puede habilitarla sin mayores complicaciones. Puede habilitarla sin mayores complicaciones. Hay un procedimiento de hacer una inspección final y ya pues tú puedes habitar tu inmueble. Pero con ese certificado de ocupación o de habitabilidad, si tú sacaste tu licencia de construcción y hiciste todas tus inspecciones, te damos ese certificado, pero ese certificado tiene una vigencia. Dependiendo de la magnitud del proyecto, de la magnitud de la obra, de la cantidad de pisos, de la cantidad de personas que van a habitar ahí, esos parámetros lo vamos a modificar, no lo vamos a poner en la ley, pero lo vamos a modificar por reglamento para que pueda ser más ágil, pues entonces tú puedes ocupar ese inmueble y cada cierto tiempo, cada cierta cantidad de años, tú vas a tener que renovar ese certificado para poder seguir utilizando y disfrutando de ese inmueble, y así, cuando vayas a renovar ese certificado, vamos a poder inspeccionar esa obra para que no ocurra lo que ocurrió recientemente, ese hecho tan lamentable, y así un ingeniero certificado pueda evaluar la estructura y garantizar de que todavía su uso permanece y de que todavía los elementos estructurales no han sido modificados de ninguna forma. O sea, dentro de las propuestas para llenar ese vacío legal al que hacía referencia el presidente, se habla de modificar la ley que crea el MIBET y dentro de eso incluir, por ejemplo, el otorgamiento de este certificado una vez concluya la obra, en este caso una obra privada, sea una ferretería, sea un estadio de fútbol, sea un estadio de pelota, sea una discoteca, sea un club recreativo, lo que fuere. Ustedes estarían, después de verificar todo ese proceso de construcción y de validarlo, entregándole un certificado de habilitabilidad o de uso, de ocupación de ese lugar, y a un cierto tiempo, a los 5 años, 6 años, vuelve un especialista del ministerio a validar que la obra que se construyó para una ferretería se está usando para una ferretería y que cumple y no se ha variado su criterio estructural original, salvo que lo haya requerido en el trayecto. Correcto, eso para las obras que cumplieron su proceso constructivo y que se pudo verificar y que pudieron sacar licencia. Pero también hay muchas obras y muchos edificios y muchas casas que se hicieron sin licencia, sin el proceso constructivo verificado por el Estado y muchas otras cosas. Esas obras también hay que inspeccionarlas para sacar ese certificado de uso, uno poder verificar que no hay un peligro inminente y que si hay un terremoto, esa obra tiene los elementos para poder resistirlo según el diseño, y si por ejemplo no lo tiene, pues cuáles son las cosas que se pueden hacer
para garantizar la seguridad de las personas que ocupen esa edificación, y pues ahí entonces cuando se hagan esos trabajos darle el certificado de ocupación. ¿Y eso será viable, ministro? O sea, estamos hablando de muchas edificaciones en todo el país, digo las privadas, ya estoy sacando las públicas, las privadas, que muchas se hacen bajo el rigor que usted ha explicado, pero otras no. A esas hay que verificarlas y certificarlas y decirle al que la ocupa, hay que corregir esto y eso para yo darte el certificado. Si no lo cumple en ese periodo, la obra mientras o el establecimiento se cierra para evitar la ocupación, se le da un periodo de tiempo para hacerlo. ¿Hay personal desde el ministerio para fiscalizar y regular todo eso en todo el país? Bueno, nosotros hemos tercerizado varios de los servicios que da el ministerio. Primero, hay una lista de evaluadores estructurales ya certificados que hacen eso normalmente, que sería solo ampliar la cantidad de personas que hacen eso para que puedan, la demanda que va a haber, porque eso se va a utilizar más, pues puedan suplirla. También nosotros tenemos compañías que supervisan obras por nosotros, por el ministerio, que tuvieron que pasar un examen y un proceso de selección, y ahí pues también tú no tienes que esperar un supervisor del ministerio, sino que tú puedes elegir una de las 50 y tantas compañías que hay y que te pueden supervisar. También hay compañías que te revisan los planos por el ministerio, que tú no tienes que llevar los planos y que te los revise un revisor del ministerio. Los revisa esa compañía certificada por nosotros y nosotros simplemente validamos ya una última revisión para darte tu licencia de construcción. Entonces sería ampliar a medida de que uno necesite más el servicio, y esas personas fueran las que harían la revisión por nosotros, claro, nosotros discriminando las obras importantes, privadas, digo, que más cantidad de personas utilicen, que tengan más piso, y que sea un daño mayor si alguna de esas estructuras sufre y se mueren o le pasa algo a una gran cantidad de personas. Esas irían primero. Y después las otras tendrían menos requerimientos y menos dificultad, pero una vida que se pierda es mucho. Claro. O sea que el Estado, de alguna manera u otra, tiene que, aunque el periodo de habilitación dure más años, pero tendría que garantizar eso de alguna manera u otra. Ya. Por último, hemos hablado de las obras construidas, etcétera, privadas. ¿Qué pasa con las obras antes de la década del 70 que se hicieron quizás sin un criterio, un código antisísmico, o era otro código el que existía y, como usted bien explicada, se ha ido variando? ¿Esas obras públicas y privadas se van a reevaluar, se van a recertificar? ¿Entrarían dentro de todo ese proceso de reevaluación para certificarlas? La respuesta es sí, porque, por ejemplo, muchas de las obras y de las casas que están en la zona colonial, puede ser que se construyeron hace mucho tiempo, que haya un peligro inminente y que se puedan perder vidas. Claro. Entonces, de alguna manera u otra, tiene que haber una revisión que ponga en evidencia si hay un peligro y que quizás categorice el nivel del peligro, y que esas obras se puedan atender de una manera expedita, porque yo prefiero siempre saber cuando hay un problema que estar con los ojos tapados y no saber que hay un problema. Claro. Entonces, aunque sí es un tema, porque va a haber mucho trabajo y mucha operatividad, pero entiendo que buscando la tercerización de esas inspecciones y que sea el dueño de la edificación, que cuando tenga que hacer algún trámite, ya sea sacar un contador o pagar un impuesto en la DGI, en base a ese título de propiedad, pues que para hacer eso, la DGI le exija que traiga el certificado de ocupación, y entonces ese es el momento donde tenga que hacer esos trámites. Ya, esa es una manera también de regularlo y de buscar una obligatoriedad para ese propietario. Por último, quería preguntarle, hoy se ha hablado mucho de la situación con el edificio que alojó antiguamente la Suprema Corte de Justicia, que ahora acoge, creo que la Corte de Apelación del Distrito Nacional. La Suprema Corte ha dicho que finalmente ha habido preocupación y que van a mudar o van a desocupar
ese edificio. ¿Hay algún conocimiento de eso? ¿Hay un riesgo realmente con esa edificación? Mire, la verdad que no he visto el estudio que se ha hecho en esa edificación. Sí he escuchado que hay elementos que hay que considerar para, de alguna manera u otra, reforzar esa edificación, pero desconozco en detalle qué es lo que está pasando ahí. Por último, ¿cuándo estaría sometiéndose tentativamente reajuste a la ley que crea el Ministerio de Viviendas, Construcción, Edificaciones y Hábitat, el MIBET, para llenar ese vacío del que hablaba el presidente? Nosotros vamos a hacerle una propuesta al presidente. O sea, ustedes como ministerio. Nosotros como ministerio, de lo que nosotros entendemos que hay que hacer en el proyecto de ley. Y él a su vez le va a hacer una propuesta al Congreso, lo va a enviar. Ya el Congreso tendrá que pasar por su proceso y decidir si esa propuesta se acoge parcialmente o se acoge y cambian algunas cosas o como sea que vaya a pasar. Pero quiero aclarar que al final es una propuesta y que es ya la responsabilidad del Congreso en su total aprobar o no esa ley. Ahora, desde el ministerio escucharían todas las voces aquí, entre doctores, ingenieros, abogados. Aquí uno da una patada y salen 5. Y todo el mundo piensa que es ingeniero y que sabe construir, sabe poner blog, etcétera, etcétera. ¿Escucharían a todas las voces, incluyendo los de la oposición, que puedan aportarle al proyecto? Claro que sí. Cualquier propuesta o cualquier iniciativa que sea válida y que sea provechosa, que venga de donde venga, la vamos a escuchar, pero también saber que el Congreso tiene su metodología y escucha a todos los sectores. Tampoco vamos a quitarle las atribuciones y la metodología al Congreso, vamos a dejar que ellos hagan lo que tienen que hacer. Así es, legislar a partir de la propuesta que ustedes presentarán a través del presidente. Pues gracias por explicarnos cómo va el proceso con esta modificaciones a la ley que crea el Ministerio de Vivienda, Edificaciones y Hábitat, que al final rige toda esta obra de construcción en nuestro país, la regula, las verifica, las certifica, y es una manera de dar garantía, de estar tranquilos, de estar seguros de que vivimos en un lugar seguro, hecho con toda la ley, que podemos ir a una cafetería, que podemos ir a un centro recreativo sabiendo que estamos seguros ahí. Y para ello se trabaja en ese sentido desde el MIBET y esperemos en los próximos días que se someta este proyecto de ley para validarlo. Muchísimas gracias por la invitación, aunque no me brindaron prácticamente nada. Nada le brindaron aquí, no me diga, pero la productora no es mía y todo. No, pero como usted vino corriendo, porque incluso dijo, miren, quizás no pueda llegar, pero llegó porque lo tenía ahí atrapado en una reunión. Pero gracias por la oportunidad. A propósito de la situación que se vivió, muy lamentable, aprovecho para darle mis condolencias a todos los familiares de las personas fallecidas. Pues es un tema que hay que ponerle atención, pero siempre no haciendo que la medicina sea peor que la enfermedad. Porque, por ejemplo, si se pone algo donde se tiene que supervisar todas las obras con un supervisor del ministerio, pues se pararía el país completo. Claro. Y no fuera viable económicamente ni en términos de recursos humanos. Entonces, lo que vayamos a proponer, lo vamos a proponer de una manera práctica, una manera que se pueda cumplir, porque ninguna legislación, aunque esté escrito, que no se pueda cumplir, pues no es válida. Eso es un principio jurídico también. Entonces vamos a proponer algo que se pueda cumplir, pero que también pueda garantizar las vidas de las personas que están utilizando las edificaciones en el país. Así es. Pues gracias al ingeniero Carlos Bonilla, ministro del Ministerio de Vivienda, Edificaciones y Hábitat, acompañándonos en exclusiva en esta emisión estelar de Telenoticias.